Hola, buenas. Seguimos con un tema muy interesante, en cierto modo un poco olvidado a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y precisamente por eso me ha parecido muy interesante retomarlo y recordarlo. ¿De acuerdo? Se trata de los arrendamientos financieros o leasings. Esta operación financiera recoge varias operaciones y vamos a analizar cuáles y qué tipo de hecho imponible del impuesto suponen cada una de ellas. Por eso, en primer lugar, vamos a dividir toda la evolución de un leasing en varias fases. La primera fase es la fase previa a la realización del leasing, es decir, es cuando el banco o entidad de leasing adquiere el bien que posteriormente cederá. Hay una siguiente fase que es la constitución del leasing. La siguiente fase o tercera fase sería durante toda la vida del leasing las operaciones que se pueden realizar. Y por último, la fase de terminación del leasing, de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, en cada una de estas fases se producen distintos hechos imponibles. Vamos a empezar con la primera, cuando la entidad de leasing adquiere el bien que posteriormente cederá a un tercero. Bien, pues lógicamente esta adquisición puede darse varias circunstancias. Una circunstancia que se puede dar o un escenario posible es que sea una primera transmisión, es decir, adquiera un bien que esté sujeto y no exento de IVA. Bueno, pues sencillo, en ese caso se tratará de una primera transmisión sujeta a IVA y por tanto a acto jurídico documentado. En La Rioja al tipo general del 1%. Muy bien, ese es un caso sencillo. El banco compra al promotor de una promoción un inmueble para después cederlo en leasing a un tercero. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, eso es una entrega sujeta a IVA y por tanto un acto jurídico sencillo al 1%. Bien, otro caso que se nos puede dar en esta primera fase, pues que sea una segunda transmisión, es decir, que la adquisición que hace el banco del inmueble esté sujeta y exenta de IVA. Bueno, pues entonces, ¿qué escenarios se nos pueden plantear? Uno, que el banco decida renunciar a la exención del IVA y por tanto sujetarlo a IVA, y en nuestro caso liquidaría también un acto jurídico, pero en este caso por la renuncia a la exención del IVA al tipo del 1,5%. ¿Y es obligatorio que el banco o que la entidad de leasing renuncie a la exención? Pues no, si no renuncia a la exención también tenemos varias opciones. La primera de ellas es que esté sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Ahora bien, tenemos un caso especial. En el caso de que se trate de una segunda transmisión, es decir, sujeta y exenta de IVA, que esté sujeta la transmisión, por tanto, a la modalidad de transmisiones patrimoniales porque la entidad de leasing no hayan querido formular la renuncia a la exención de IVA. Muy bien, pues el artículo 45.1b.16 de la Ley del Impuesto establece una exención para este caso. Es decir, que estarán exentas las transmisiones, las adquisiciones de un bien que sean objeto de posterior cesión en un leasing, con una condición adicional, que la persona a quien se le compra el inmueble sea diferente que la persona a la cual se le va a ceder. Eso es muy importante. Y luego, por otro lado, si el transmitente no es sujeto pasivo de IVA, pues es el cuarto caso y estaría sujeto a transmisiones patrimoniales y no cabría la opción de aplicar la renuncia, no sería el caso de aplicar la exención prevista en el artículo 45.1b.16. Entonces, resumiendo esta fase previa a la formalización del leasing, la fase en la que la entidad de leasing adquiere el inmueble. Vamos a ver cuáles son.
Si es una primera transmisión, lo que nos interesa a nosotros es que paga al 1% como una entrega sujeta a IVA. Si es una segunda transmisión pero renuncia a la exención del IVA, entonces paga un acto jurídico al 1,5%. Si es una segunda transmisión, no renuncian a la exención y la entidad lo adquiere a una persona diferente a quien se lo va a ceder en arrendamiento financiero, este caso está exento del impuesto de la modalidad de transmisiones patrimoniales, que es la que le correspondería, de acuerdo con el artículo 45.1b.16. Y si es una segunda transmisión, pero si el transmitente directamente no era sujeto pasivo de IVA, en ese caso, la entidad de leasing tendría que pagar al tipo del 7%, sin ningún tipo de beneficio de los anteriores que hemos dicho. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ya podemos pasar a la siguiente fase, el leasing propiamente dicho. Bueno, como todos sabemos, el leasing es un contrato generalmente a largo plazo en el cual se produce un arrendamiento financiero por parte de una entidad de leasing a otra persona. Bien, el leasing va a tener un precio. Ese precio total se va a dividir en tantas cuotas como se vayan a pagar. Y cada cuota está formada por varios elementos. Uno es la parte de principal, que sería el precio del leasing propiamente dicho. Otra parte es la carga financiera y también está sujeto a IVA y cada cuota lleva su cuota de IVA. Bien, pues la base imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos va a ser el precio total del leasing, tanto de la parte principal como también la parte financiera. Es decir, va a equivaler con la suma de todas las cuotas del componente del precio, del principal, más el componente de carga financiera. Obviamente no va a estar incluido la parte de IVA. Ahora bien, como decíamos que esto es una operación sujeta a IVA, ¿a qué tipo impositivo se liquida o por qué modalidad? Pues por la modalidad de actos jurídicos documentados. ¿Por qué? Pues porque viene en una escritura notarial, siempre que lo veamos en escritura notarial, como decíamos, con número de protocolo, es inscribible en el registro de la propiedad y tiene un contenido valuable porque se puede valorar. Además, estas operaciones nunca están exentas de IVA, por lo tanto, están sujetas a la modalidad de AJD al tipo del 1%. ¿De acuerdo? Resumimos. La base imponible, el precio del leasing, que contempla los dos componentes, el precio propiamente dicho del servicio, del leasing, más la carga financiera. Dentro de la base imponible no se contempla el IVA. Y esto suele venir en las escrituras desglosado al principio y a veces incluso viene también repartido entre todas las cuotas que durarán el leasing. Bueno, pues la suma de la columna de principal más la suma de la columna de carga financiera es la base imponible del impuesto y el tipo es el 1%. ¿De acuerdo? El leasing, como tal, tiene un elemento muy importante y es la última cuota, que suele tener un valor residual y que se concede como opción de compra. Es decir, por el mero hecho de satisfacer la última cuota, la cuota por el valor residual, se permite ejercitar la opción de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que la opción de compra es otro hecho imponible más que se devengan en la escritura de constitución del leasing. Bien, ¿a qué tipo? Al 1%, porque lo concede, porque el transmitente es la entidad de leasing y como tal es sujeto pasivo de IVA. Por tanto, al ser una operación sujeta a IVA, la concesión de la opción de compra en nuestro impuesto da derecho a la modalidad de AJD al tipo del 1%. ¿Pero cuál es la base imponible? Pues la base imponible va a ser el mayor entre el precio que tenga la opción de compra
con el mínimo del 5% del negocio principal. Es decir, a menudo el criterio que va a primar va a ser el del 5% del negocio principal. ¿Por qué? Pues porque el valor residual suele ser un valor muy bajo y como tal el 5% del negocio principal, es decir, el 5% de lo que se puede asimilar al valor del bien, será superior. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el leasing como la opción de compra hemos visto que los dos son hechos imponibles de la escritura de constitución o del contrato del leasing, que vendrá en una escritura notarial. De acuerdo, el tipo impositivo será al 1%. Y hemos visto en ambos casos, tanto en el leasing como en la opción de compra, cuál será la base imponible. En el leasing será el precio del leasing entendido como principal más carga financiera. Y en la opción de compra será el mayor de el precio de la prima de la opción de compra o el 5% del valor residual. Y a menudo tendremos que dirigirnos a este segundo criterio. Bien, una vez que ya tenemos estas dos fases que hemos dicho, la fase 0 o fase inicial de compraventa por parte de la entidad de leasing y la fase primera propiamente dicha de constitución del leasing, ahora al leasing le queda una vida bastante larga por delante en la cual se pueden producir distintos hechos imponibles. Por ejemplo, que queramos pactar una novación, un cambio en las condiciones del leasing. Bueno, pues hay una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos del año 2017, la consulta vinculante 2071 de 1 de febrero, que lo que nos dice es que tendrá contenido valuable esta modificación del leasing siempre y cuando se amplíen el contenido que ya teníamos. Es decir, lo que tenemos claro es que la modificación del leasing por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas no va a ir. Si acaso se dará lugar a un acto jurídico por el hecho de modificar la inscripción en el registro de la propiedad de esta operación. Entonces, si se amplían los tipos de interés, si se amplían los plazos, si se amplía algo que dé lugar a un valor superior del leasing o incluso también de la opción de compra se les amplía su valor, por esa diferencia, por el valor ampliado, se está devengando el acto jurídico documentado. Ya en el año 2014, en otra consulta vinculante de 12 de marzo, la número 689, creo que he dicho mal la anterior, la del 2017, el número de la consulta es la consulta vinculante 271. Creo que había dicho otra cosa. Me doy cuenta de ello ahora que estoy viendo el número de la consulta de 2014, que es la consulta vinculante 689 del 2014. Esta nos decía que solo en el caso de que la suma de las nuevas cuotas fuera superior a la suma de las cuotas anteriores, podría entenderse que la escritura tenía contenido valuable. Por eso la consulta 271 del 2017 recoge esta información y dice que solo la ampliación del contenido valuable se entenderá que es valuable y no el contrato del leasing en su integridad, porque ya había tributado por el leasing inicial, es decir, no considera que sea valuable cambiar cualquier condición que no amplíe el valor. Es decir, en las modificaciones de los leasings o novaciones del leasing, solo liquidaremos cuando, a consecuencia de la novación que se haga, se produzca que el precio del leasing o el precio de la opción de compra tienen un valor superior al anterior por el que ya habían tributado al constituirlo. Y la base imponible y el contenido valuable será únicamente esta ampliación. No sé si lo he explicado correctamente porque, como veis, me he liado un poco, pero si tenéis cualquier duda y no ha quedado bien claro, no lo he explicado bien, me lo podéis preguntar en los comentarios. Intentaré explicarlo mejor.
Pero bueno, en resumen simplemente es que durante la vida de un leasing, si se produce una novación, solo liquidaremos por acto jurídico si la diferencia es positiva, es decir, si como consecuencia del leasing se ha producido una ampliación en el precio del arrendamiento financiero o de la opción de compra. Y la base imponible será esa diferencia, porque por la parte inicial ya había tributado en el momento inicial. Es lo que entiende la Dirección General de Tributos en estas consultas vinculantes que os he dicho. La 271 de 2017, ampliando o concretando un poco más lo que ya decía la 689 de 2014. Bien. Y después de estas fases, pues llega el momento de poder terminar con el leasing. Bueno, pues en principio hay varias formas de que termine el leasing. En principio, la esperada sería a término mediante el ejercicio de la opción de compra. Es decir, durante todo el tiempo que haya durado el leasing, se han ido pagando las cuotas religiosamente y llegamos a la última cuota, a la que equivale al valor residual. Pues por pagar esa cuota ya se está ejercitando la opción de compra. Bien, desde algunas sentencias del TEAC o algunas resoluciones del TEAR, por ejemplo la del 30 de junio de 2020, ya nos han dicho que la base imponible del ejercicio a término de un leasing es el valor residual del bien adquirido. ¿De acuerdo? En principio, esto contradice un criterio que teníamos anteriormente porque considerábamos que con el ejercicio de la opción de compra lo que se estaba produciendo era una compraventa, un hecho imponible en sí mismo cuya base imponible sería pues aproximadamente el valor del bien. Bueno, pues este tema ya está resuelto, ya os digo, mediante distintas resoluciones del TEAC, incluso del TEAR en fecha, por ejemplo, 30 de junio de 2020, y establecen que la base imponible únicamente es el importe del valor residual. ¿Y a qué tipo impositivo? Pues bueno, la ley del IVA en el artículo 21-22 establece que se trata de una transmisión sujeta y no exenta de IVA siempre que se ejercite la opción de compra pasados 10 años. Entonces, si el leasing ha durado más de 10 años, el ejercicio de la opción de compra está sujeto y no exento de IVA. Por tanto, a nosotros solo nos queda liquidarlo por la modalidad de AJD como una entrega sujeta a IVA al 1%. Ya veis, por un valor mínimo, porque estás adquiriendo la propiedad ya del inmueble, pagando simplemente por el AJD el 1% del valor residual o valor de la última cuota. Esto cuando la opción de compra se ejercita a término, es decir, después de transcurrido todo el contrato de leasing. Bien, también puede existir el caso de que la opción de compra se ejercite anticipadamente. Cuando la opción de compra la ejercitamos anticipadamente, el artículo que os decía antes se modificó recientemente, hace no muchos años, diciendo que si el leasing ha durado menos de 10 años, estaba previsto para que durase más de 10 años, pero se ejercita anticipadamente la opción de compra antes de los 10 años a contar desde que se constituyó el leasing, si se hace antes va a ser una entrega sujeta y exenta de IVA. Si el ejercicio de la opción de compra se hace con posterioridad a los 10 años, va a ser una entrega sujeta y no exenta de IVA. Es decir, ¿por qué modalidad liquidaremos el ejercicio anticipado de la opción de compra? Bueno, pues si han pasado menos de 10 años, en principio está sujeto y exento de IVA. Podemos renunciar a la exención de IVA y esta operación estaría sujeta al tipo del 1,5%, o podemos, si no se renuncia a la exención de IVA, liquidarlo por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas al tipo del 7%, puesto que se trataría de una entrega sujeta y exenta de IVA.
Solo en el caso de que hayan transcurrido más de 10 años estaríamos ante una entrega sujeta a IVA y por tanto liquidaríamos al tipo del 1%. Bien, eso respecto al tipo. Podéis consultar una consulta vinculante que habla sobre todo esto, por ejemplo la 3337 de 2015. Muy bien, y vamos a ver cuál sería la base imponible en el caso del ejercicio anticipado de la opción de compra. Pues la base imponible va a ser el valor declarado por el negocio que se está realizando en este momento, que es el precio previsto en el contrato para el ejercicio de la opción de compra, que lógicamente va a tener en consideración tanto el valor residual, el valor que se le había dado a la opción de compra a término, como también hay que sumarle toda la suma de todas las cuotas que no se habían devengado todavía, puesto que estamos hablando de un ejercicio anticipado. Es decir, en la escritura se va a contemplar un precio para el ejercicio anticipado, que lógicamente va a contener las cuotas que faltan de pagar del leasing y el valor residual, que era el valor de la opción de compra. Pues la suma de ambos va a ser el precio de este negocio jurídico del ejercicio anticipado de la opción de compra y esta va a ser la base imponible del impuesto, que como hemos dicho será al tipo del 1 si han pasado más de 10 años y si han pasado menos, o el 7 o el 1,5 en caso de que renuncie a la exención del IVA. Y también hay otro caso que parece que en principio sería el menos deseable para todos, que es la resolución del contrato del leasing, por ejemplo, por algún incumplimiento de las partes, que se resuelve el contrato sin que el adquirente ejercite de ninguna forma la opción de compra. Es decir, el propietario de el que se va a quedar con el bien finalmente después de la resolución del leasing va a ser la entidad del leasing. En estos casos, pues cumple todos los requisitos para poderlo liquidar por acto jurídico documentado, porque vamos a eliminar todo lo que haga referencia al leasing del registro de la propiedad. Por tanto, va a ser en escritura pública, va a venir con un contenido valuable y obviamente accede al registro de la propiedad. Y la base imponible vamos a considerar que es la misma que tenía cuando se constituyó el leasing, puesto que es lo mismo que en un momento se constituyó, es lo mismo que ahora estamos eliminando, por decirlo así. Como decíamos, el sujeto pasivo será la entidad de leasing, que es quien elimina cualquier derecho que tenga el tercero, que parece ser que se ha resuelto el contrato bien por mutuo acuerdo, bien porque no han cumplido su parte, etc. Muy bien, simplemente ya para terminar, porque con esto ya habríamos visto toda la vida de los leasing, vamos a terminar con algunos casos que pueden plantearnos alguna duda. A veces también se habla de los leasings sobre vehículos, sobre un coche, por ejemplo. Bueno, pues estos leasings yo no me ha tocado verlos nunca en escritura pública, pero claro, para que estén sujetos a acto jurídico podrían estarlo si cumplieran los 3 requisitos que deben cumplir y en general no los cumplen porque no vienen en escritura pública, no acceden al registro de la propiedad, de bienes muebles, etcétera, no son inscribibles a efectos del requisito del impuesto, aunque sí que podrían tener un contenido valuable. Pero al no cumplir los 3 requisitos, yo no me he encontrado ningún caso en el cual esté sujeto. Suelen venir en una póliza que aunque la pasen por el notario, no es una escritura notarial y por tanto los leasings sobre vehículos yo no he visto ninguno que esté sujeto a la modalidad de acto jurídico. Y otro hecho imponible que algunas veces nos encontramos en los leasings también puede ser la fianza, cuando una persona tiene que afianzar o avalar a la persona que va a contratar el leasing. Bueno, pues en este caso la fianza sería un hecho imponible independiente del leasing y que lo podríamos liquidar.
siempre y cuando el avalista sea una persona física, que no sea un sujeto pasivo de IVA, un empresario actuando dentro de todo el ejercicio de su actividad, sino, por ejemplo, que sea pues, el padre del empresario, que le avala, porque todas las garantías y todos los compromisos del leasing para la entidad de leasing no son suficientes. Pues si piden un avalista y avala, por ejemplo, una persona, pues eso, personalmente, no otro banco, no una sociedad que se dedique a avalar, no la empresa, no otra empresa del grupo, sino una persona física particular, en ese caso estaríamos también ante un nuevo hecho imponible. Tened en cuenta, no quisiera ahora extenderme con el hecho imponible de las fianzas, pero las fianzas son un hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales. Por eso el transmitente, la persona que concede el aval, la persona avalista, tiene que ser particular. De ninguna manera da lugar a la modalidad de acto jurídico, puesto que la fianza es algo personal que no es inscribible y, por tanto, nunca puede dar lugar a la modalidad de acto jurídico, y a la de transmisiones patrimoniales onerosas solamente si el transmitente, si el avalista es una persona particular. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y eso sí, tendríamos que ver a quién corresponde la competencia, porque claro, puede ser diferente la competencia del leasing de la competencia de la fianza. Lógicamente, como hemos visto, en la mayor parte de los hechos imponibles que están involucrados en el leasing van por la modalidad de acto jurídico, pues será competente donde acceda o donde esté el registro en el cual se va a inscribir. ¿De acuerdo? Pero es que la fianza tiene su propio criterio diferente de determinar la competencia y va a ser el domicilio del acreedor afianzado. Es decir, donde tenga el domicilio la entidad de leasing. Por tanto, puede no coincidir el hecho imponible de la fianza, la competencia, con la del leasing. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os decía antes, espero haberme explicado con claridad, aunque me da la impresión que hoy no he tenido mucho éxito en este objetivo, pero os invito a que me hagáis las preguntas que consideréis e intentaré explicarlo lo mejor posible. Muchas gracias por vuestro interés en enteraros.